Bienvenidas, bienvenidos a este evento y vamos a iniciar el curso del Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes. Sí. En ese sentido, vamos a hablar de su ficha técnica. Los autores Fernández Pinto, Santamaría, Sánchez Sánchez, Carrasco y Del Barrio crean justamente este sistema de evaluación y a través del año 2015 en de ediciones. Este test, pues, tiene una aplicación tanto de manera individual y colectiva y abarca a diversos rangos de edad de 3 a 18 años en 3 niveles. Infantil, es decir, población de 3 a 6 años, primaria de 6 a 12 años y secundaria de 12 a 18 años. La duración, según la ficha técnica, será de 20 a 30 minutos aproximadamente. Entre el objetivo que persigue justamente este test es la evaluación de distintas problemáticas, tanto en el ámbito emocional, de conducta, del contexto, la vulnerabilidad y los recursos psicológicos que pudiera estar teniendo la persona evaluada. Uno de los factores más importantes de este instrumento corresponde a la posibilidad de su aplicación a través de una opción multifuente. Es decir, que podremos realizar la aplicación eh, directamente a la persona que se está evaluando a través de un autoinforme, o será posible el realizar la evaluación de esta persona a través de personas cercanas que conozcan a la persona a evaluar desde su ámbito de familia o quienes estuviesen haciendo el papel de cuidadores, tutores, padres, entre otros familiares que pudieran encontrarse. Y también podremos evaluar a través de personas que estuviesen en el ámbito de la educación, profesores, igualmente tutores, inspectores, entre otros. Los ámbitos de aplicación son diversos, tanto en el tema educativo o escolar, en la parte clínica y forense también. La utilización de la escala de valoración según el tipo de nivel que estemos utilizando será de una escala Likert de 0 a 5. No obstante, en el autoinforme de 6 a 8 años, tendremos pues para esta población de niños de esta edad, pues la opción de sí, no o a veces, con una posibilidad de que esta persona eh, pueda entender de mejor manera aquellas formas de respuesta. Indudablemente, la persona a evaluarse en cualquiera de los 3 niveles deberá ser evaluada considerando los últimos 6 meses de aquellos comportamientos o aspectos emocionales u otros que estuviesen ocurriendo y que por lo cual están siendo evaluados. Tenemos acá pues algunos ejemplos de la forma en cómo aparecerá el perfil gráfico, tanto en padres o familiares, ¿sí? En el ámbito escolar, profesores o en tema de autoinforme. Indudablemente, como hemos revisado ya la, en la ficha técnica, la cual se encuentra en la página 13 del manual de aplicación, corrección e interpretación, pues tenemos también una baremación con una muestra representativa sumamente amplia
que permitirá tanto el poder tener eh, a población general como población clínica en distintos países y que pues ayudará justamente a que podamos revisar algunos aspectos de lo que pudiera estar ocurriendo en algunos eh, casos especiales en donde tengamos que utilizar dicha baremación. Y este gráfico pues ayudará también a pues revisar los, el material que tenemos que está clasificado justamente eh, tanto pues para los tres niveles que hemos indicado, en donde pues vemos los ejemplares de los cuales tendremos el cuadernillo y ha incorporado ahí mismo la hoja de respuesta para justamente eh, también los informantes a quienes vayamos nosotros a aplicar. El objetivo del SENA, pues, es poder tener un test de amplio espectro que pueda medir las principales alteraciones psicológicas mediante una aplicación breve y fácil, tanto en su aplicación en la corrección e interpretación, tener una continuidad en la evaluación en un rango muy amplio de edades, con una sensibilidad evolutiva y con características estadísticas diferenciadas por edad, por género y por el tipo de población que pudiera estar. Como hemos mencionado, esta opción multifuente maxifica la posibilidad de obtener información y permite en casos complejos que nosotros podamos aplicar eh, tanto a la persona directa a evaluarse como a aquellos informantes que tenemos y en estos casos más difíciles, pues tal vez utilizar varias de las fuentes para contrastar aquellas respuestas concordantes y pues de esta manera pues tener un mayor criterio de validez. Indudablemente, al ser un test de amplio espectro, las escalas de control de sesgos de respuesta, pues permiten pues que nosotros podamos hacer un control de un aspecto de simulación que corresponderá a aquellos intereses por los cuales la persona evaluada pudiera estar atravesando y que pudiese pues generar modificaciones, distorsiones pues en la forma de responder. El hecho también de que el test haya sido realizado y desarrollado en español marca una gran importancia por cuanto pues no hemos tenido que hacer una transcripción eh, del cambio del idioma, no hemos tenido que hacer una transformación, una validez justamente al momento de traducir justamente el idioma inicial con el que fue creado, puesto que ha sido desarrollado inicialmente pues en español. Acá tenemos justamente algunos gráficos de los cuadernillos de hojas de respuesta que compete justamente este test. La utilización que vamos a dar a este test de amplio espectro, pues será, como hemos dicho, en el ámbito clínico, escolar, familiar y forense. Tendremos una gama sumamente amplia en la detección de aspectos que ustedes pueden ver justamente como en los ámbitos eh, de detección sobre aspectos de depresión, ansiedad, hiperactividad, impulsividad, algunas conductas que pudieran llamar la atención, tal vez desafiantes, consumo de sustancias, trastornos de conducta alimentaria e incluso trastornos del aprendizaje. Revisar los contextos, tanto familiares, escolares, lo que está ocurriendo entre los compañeros, que hoy por hoy son temáticas
que guardan mucha relación en la evaluación de niñas, niños y adolescentes, así como el conocer posibles áreas de vulnerabilidad, son sumamente importantes al momento de revisar. Indudablemente, el conocer también aquellos recursos psicológicos que cuenta la persona que se está evaluando, pues permitirá también pues considerar eh, un pronóstico que pudiera darse eh, respecto a lo que está ocurriendo. En el material, pues, tenemos ya específicamente el manual de la aplicación, corrección e interpretación. Tendremos un manual técnico también que explique, pues, aquellas consideraciones de cómo ha sido creado, las muestras que representan, las modificaciones que fueron necesarias para su validez, entre otros aspectos. Tendremos 9 modelos de ejemplares, ¿sí? Que componen justamente aquellas hojas de respuesta y cuadernillo incorporados en uno, y cada uno de estos ejemplares, pues, según el rango de edad, según el nivel que hemos mencionado, aquellos 3 niveles que habíamos indicado, y pues según los informantes que estarían realizando. Indudablemente, pues este test permite la corrección e incluso la aplicación mediante Internet con la utilización de pines. Acá tenemos pues las imágenes de aquel manual de aplicación, corrección e interpretación, que es el que más eh, ocupamos. Tenemos el manual técnico. Se encuentran aquí pues colocados en imágenes para que ustedes puedan identificar pues justamente por informantes, tanto en el ámbito de familia, en el ámbito educativo y en el ámbito del autoinforme. Es importante indicar en estas características que estamos viendo sobre este test, pues que para su estudio piloto fue aplicado en 1.300 niños, niñas y adolescentes de toda España, y pues existió la colaboración de profesionales tanto en ámbitos clínicos como educativos. Y fue valorada la calidad y las dificultades de cada uno de los ítems. Hubo una eliminación de un 30% de otros ítems que existieron y otros fueron modificados. Eh, Inicialmente, pues, más de 2.000 ítems existían como tal. Se depuraron las escalas y los constructos realizados y se creó, pues, en el caso de la autoaplicación en niños de 6 a 8 años, pues a manera de entrevista, este ejemplar para que pueda ser dialogado por parte de la persona que está evaluando a la niña o niño de este rango de edad para que fuera más fácil su comprensión y podamos obtener pues los datos que necesitamos de dicha evaluación. Acá tenemos pues como gráficos algunos de los ejemplares que hemos estado viendo, ¿sí? Y pues la tipificación pues, fue realizada en la evaluación de 4.000 niños y adolescentes en toda España para poder así determinar pues, 1.500 casos con un perfil clínico. En ese sentido, pues se encontró pues, a algunas personas que pudieran tener algunas características como de depresión, de ansiedad, problemas de conducta, discapacidad intelectual, problemas de conducta alimentaria e incluso casos de acoso escolar. Aquí, en esta tipificación en la que fue necesario el tener ya población clínica, pues la colaboración de más de 200 profesionales en colegios, institutos, consultorios psicológicos, clínicas, hospitales e incluso en centros de internamiento, pues permitieron que podamos crear baremos que eran amplios y representativos para esta población clínica común. Tenemos acá igualmente
la imagen de algunos de los materiales y pues hemos querido dar pues una mayor relevancia al ámbito de la aplicación forense que en las páginas 28 y 29 pues el manual de aplicación, corrección e interpretación hablan justamente de aquellas variables importantes en el ámbito judicial, como es la agresión interpersonal, los problemas del control de la ira, la conducta antisocial, el consumo de sustancias, la búsqueda de sensaciones, problemas de regulación emocional, la hiperactividad en conjunto con la impulsividad, la sintomatología postraumática, la ansiedad, la integración y competencia social, la motivación para el cambio y la conciencia de los problemas que pudiera tener, como algunos aspectos importantes que pudieran estar relacionados con posibles daños o lesiones que podrían aparecer en peritajes que pudieran guardar relación con litigios sobre tema de custodia, eh, sobre el tema de determinar procedimientos para la protección infantil, tomas de decisiones judiciales en adolescentes infractores, la valoración psicológica de niñas, niños, adolescentes en en diversos ámbitos, incluso en posibles operaciones quirúrgicas, así como en la predicción de conductas futuras u otras áreas que fuesen requeridas en procesos legales en donde tal vez los progenitores pudieran estarse separando, hubieran dificultades con otros familiares eh, o se dieran algunas dificultades en ámbitos educativos en donde profesores, educadores, instructores, tutores hubiesen que estar pendientes de estos niños, niños adolescentes. Por supuesto, también eh, guarda relación con casos en donde tuvieran que encontrarse niñas, niños, adolescentes en centros especiales, instituciones de acogimiento, ¿sí? Y por supuesto, todos estos aspectos en donde pudiéramos nosotros necesitar la recolección de esta información, pues para poder desarrollar informes de tipo forense que permitan pues generar recomendaciones que ayuden a, a los profesionales del derecho, especialmente aquellos juzgadores, para que puedan tomar aquellas decisiones legales o judiciales que requiriesen. En ese sentido, pues es importante indicar que las escalas de control, es decir, aquellas escalas de inconsistencia, impresión negativa e impresión positiva que vamos a hablar más adelante, permitirán un grado de verosimilitud y credibilidad de la información a través de la fuente de la cual estemos obteniendo, sea a través de un autoinforme o de informantes que conocieran bien a la persona. Hablaremos un poco más adelante de este tema. Por esa consideración, pues incluso el poder aumentar dicha, dichos validez de contenido, la utilizando pues en casos complejos varios de los test en un mismo caso para que aquellos multifuentes nos pudieran dar información, la cual vamos a contrastar con aquellos únicamente que concuerden entre los diversos multifuentes que tengamos, nos ayudarán a conocer si existiría una imagen distorsionada hacia lo positivo o lo negativo de la persona que estamos evaluando. Y de esta manera, pues, poder conocer qué pudiera estar ocurriendo para que estas distorsiones pudieran estarse suscitando, tanto en una impresión positiva o en una impresión negativa, y que permitirían, obviamente, obtener una visión mucho más clara, tal vez minimizada o magnificada, de lo que estuviese ocurriendo y esto, pues, especialmente en los intereses que pudieran existir o incentivos que son parte del contexto legal y que aparecen, obviamente, que deben ser tomados en consideración, sobre todo en estos ámbitos
judiciales. En la descripción de las escalas, pues vamos a revisar justamente de manera general, vamos a ir especificando ya en momentos lo que tenemos a continuación en este test. Pues escalas de control en donde, pues como hemos dicho anteriormente, tendremos la inconsistencia, es decir, el conocer hasta qué punto, pues la forma de respuesta es concordante entre preguntas y repreguntas que existen y que están colocadas aleatoriamente en el test. Saber formas de responder justamente que pudieran no ser concordantes entre una y otra. También conocer, pues, de alguna manera, patrones de respuesta que pudieran llevar hacia una impresión negativa de encontrarse mucho más afectado de lo que realmente pudiera estar, o de una impresión positiva de no mostrarse afectado o de encontrarse mejor de una manera exageradamente positiva, la cual no pudiera mostrar lo que realmente está ocurriendo. Tenemos también algunos índices globales que permitirá conocer de manera resumida aquellos problemas de manera global de lo que está ocurriendo y pues después tener pues según los problemas conductuales, problemas en las funciones ejecutivas, problemas tal vez de recursos personales o contextuales, pues ya de manera general pues en cada una de estas áreas saber qué pudiera estar ocurriendo. Posteriormente tendríamos nosotros pues escalas de problemas interiorizados en donde pudiéramos encontrar la depresión, la ansiedad social, somatización, consumo de sustancias, síntomas postraumáticos e incluso características de obsesión-compulsión o encontrar pues problemas exteriorizados, los síntomas exteriorizados con problemas de atención, hiperactividad e impulsividad, problemas de control de la ira, la agresión, la conducta desafiante, incluso una posible conducta de tipo disocial antisocial. También tendremos pues algunos aspectos contextuales para saber si pudieran darse problemas en el ámbito educativo, en el ámbito familiar o incluso con aquellos compañeros o personas cercanas, pares de estas niñas, niños o adolescentes. Tendremos también algunos aspectos específicos, ¿sí? Como problemas de conducta alimentaria, eh, características que llamen la atención por su extrañeza, como la esquizotipia, eh, en este caso, pues retrasos en el desarrollo o problemas del aprendizaje. Revisaremos también características de vulnerabilidad como la rigidez, problemas de la regulación emocional, incluso el aislamiento, y conoceremos recursos personales internos de la persona a quien se le está evaluando a través de sí mismo o de otros, conociendo si es que su autoestima está adecuada, la integración y competencia social e incluso la inteligencia emocional. Esto pues nos lo explica desde las páginas 55 hasta la página 63. Y tenemos también pues para que puedan ustedes ver de manera resumida lo que hemos mencionado hace un momento, pues la estructura de este instrumento SENA, ¿sí? Aquí están las escalas de control, el índice, los índices globales que tendremos aquí, las escalas de problemas, como hemos mencionado hace un momento, tendremos las escalas de vulnerabilidades, y las escalas de recursos personales. Esta fuente, pues, de Fernández Pinto y colaboradores del 2015, pues, nos hace un pequeño resumen de muchas de estas escalas, las cuales no en todos los niveles, pues, las tendremos y que algunos de ellos tendremos que irlos revisando en las siguientes clases. Y aquí, a manera de resumen, pues tendremos cuadros en donde pues nos indican en donde tendremos este tipo de escalas, en donde el asterisco pues indicará
la ausencia de dichas escalas en algunos de los niveles y en los informantes que tendremos justamente, y que de esta manera podremos conocer eh, qué escalas mantendremos en los diversos ejemplares de los cuales consta pues este test. Esto nos ayudará pues obviamente a revisar que no todas las escalas se encuentran obviamente por cuanto el ciclo de vida, pues no contiene probablemente todavía pues dicha conducta o dicha característica emocional y que por esta consideración no se encuentra dichas escalas y subescalas. Bienvenidas, bienvenidos al sistema de evaluación de niños y adolescentes SEN. En esta oportunidad hablaremos justamente de las normas de aplicación. En este sentido, deberemos revisar que para la aplicación de los test psicológicos de una manera adecuada, pues deberemos cumplir con algunos parámetros que guardan relación con la Comisión Internacional de los Test, en donde nos hablan de que necesitamos establecer una buena relación con las personas evaluadas, dándoles las bienvenidas y dirigiéndose a ellas de manera positiva. Tratar de reducir la ansiedad de aquellas personas a quienes se les está evaluando es lo ideal, evitando crear o reforzar ansiedad de manera innecesaria. Eliminar fuentes potenciales de distracción, tales como pues, teléfonos móviles, alarmas de los relojes, buscar personas u otros dispositivos que pudieran generar la distracción, es importante de irlos retirando, pidiendo que los apaguen. Asegurarse de que todas las personas disponen del material necesario para responder al test antes de poder comenzar con este. Supervisar convenientemente la aplicación de los test, lo cual sería sumamente importante. Dar las instrucciones en la lengua dominante de las personas que están siendo evaluadas, si esto es posible, incluso cuando el test está diseñado para personas que no requiriesen de este conocimiento o no tuvieran el dominio de esta lengua y el test pudiera ser aplicado, incluso sin esta característica. Es importante de todas maneras poder realizar esas instrucciones. Debemos ajustarnos estrictamente a las instrucciones del manual del instrumento que estamos aplicando, más aún con los ajustes que fuesen necesarios para personas con algún tipo de discapacidad. Leer las instrucciones de manera pausada y claramente, dar el tiempo adecuado para hacer los ejemplos y que de esta manera pueda ser comprensible lo que vamos a realizar. Observar y anotar las posibles desviaciones a los procedimientos estándar que ya se han quedado claros en la persona respecto al instrumento. Registrar los tiempos de respuesta con precisión cuando esto se requiera. Asegurarse de que están todos los materiales al finalizar cada sesión de la aplicación del instrumento. Realizar la aplicación de modo que permita una supervisión adecuada y una comprobación de la identidad de cada una de las personas evaluadas. Permitir a los ayudantes hacerse cargo de la aplicación únicamente si estos han sido entrenados de manera adecuada. Asegurarse de que durante la sesión de la aplicación no se deja desatendidas o sujetas a distracción a las personas evaluadas para evitar algunos sesgos o dificultades, incluso de que pudieran hacer uso de móviles u otras formas para pedir ayuda al momento de la aplicación. Proporcionar una asistencia adecuada a las personas evaluadas que muestran signos excesivos de ansiedad o desazón. Muy bien, si cumplimos las normas generales de todos los test, si adicional a esto realizamos aquellas características específicas del SENA, pues podemos cumplir adecuadamente con dicha aplicación. Para ello,
Vamos a seleccionar adecuadamente a los informantes, ¿sí? O informadores. Vamos a hablar en unos minutos respecto a eso. Comprobar que los informadores comprendan los ítems, tal como hemos dicho anteriormente, deberemos hacer los ejemplos y previamente para que quede claro, crear un clima de evaluación que facilite la aplicación de los cuestionarios de una manera sincera y que preste atención a cada uno de los ítems. Y cuando la persona usuaria termine de leer la pregunta que no comprende, evite realizar acciones o decir, mencionar palabras que pudieran sugerir una respuesta. Algo sumamente importante que nos dice el SENA en su manual de aplicación, corrección e interpretación. Vamos a hablar entonces de aquellos ejemplos, he colocado 4 aquí, ¿sí? En los cuales vamos a hablar de los autoinformes y vamos a hablar también del cuestionario de familia y de escuela. En primera instancia vamos a hablar del de 6 a 8 años de autoinforme, porque este presenta características importantes. Este cuestionario debe aplicarse por la edad, por el ciclo vital que tiene esta niña o niño, pues a manera de formato de entrevista. Es decir, nosotros deberemos leer a la niña o niño que se está evaluando, pues aquellas frases y marcar aquellas respuestas que la niña o niño pues nos entrega. Estas frases han sido redactadas en un masculino gramatical, pues, y deberá ser adaptado al género de la persona que se le está evaluando. Entonces, tendremos las instrucciones en la cual, pues, por este rango de edad tendremos únicamente, pues, una opción de escala Likert más corta. Ya no tendremos, como veremos en las siguientes opciones, pues una escala de 5 ítems, sino solamente de 3. En este caso tenemos sí, no o a veces. Y aquí está justamente los ejemplos con los cuales incluso el mismo cuestionario coloca un círculo, ¿sí? En donde han colocado sí y pues dan un ejemplo para que la niña o niño ya pueda realizar este ejemplo como tal. Vamos a seguir al autoinforme ya de las siguientes opciones, ¿sí? Y pues he puesto como ejemplo el de primaria autoinforme, pero podría ser el de secundaria, que ya mantiene la misma característica, ¿sí? En el cual, pues, de alguna manera, pues, tenemos las instrucciones mucho más específicas para el ciclo de edad. Hablamos aquí de 8 a 12, y lo mismo será de 12 a 18 años, en donde, pues, aquí nos indicará las frases que la persona deberá ir leyendo, pues son pensamientos o sentimientos que puedan tener, ¿sí? Que hayan ocurrido, que hayan pasado, y que deberá ir marcando según corresponda a su forma de pensar o de sentir. Deberá elegir cada una de las 5 opciones, entendiéndose que existen nunca o casi nunca, ¿sí? Que está marcado con el número 1, pocas veces se marca el número 2, algunas veces que corresponde al número 3, muchas veces que corresponderá al número 4 y siempre o casi siempre que corresponderá al número 5. Aquí se dan 3 ejemplos, ¿sí? En donde ha marcado en el primer ejemplo el número 5, el segundo ejemplo el número 3 y el tercer ejemplo el número 1. Aquí se explica justamente aquellos apuntes o contestaciones y pues todas estas instrucciones deberán ser leídas eh, por la persona evaluada o pedir que la persona que se está evaluando lo lea y comprenda justamente para que de esta forma pueda comprender y entender cómo debe ir realizando. Y vemos justamente el cuestionario de familia, hemos puesto el ejemplo de familia infantil, ustedes ven justamente las mismas características y aquí nos pide que tengamos esta característica de durante los últimos 6 meses, ¿no? Guarda
un poco de relación al ejemplo anterior que hemos colocado para que ustedes puedan ver, ¿sí? Eh, lo que guarda algunas de las características, indicando en la frase final o en el párrafo final que debamos contestar eh, cómo refleja el mejor comportamiento, la forma de sentimiento que pudiera tener su hijo, familiar o cuidador, en este caso también, coincide durante los últimos meses. Para finalizar los ejemplos que hemos puesto en las instrucciones, pues he colocado acá un ejemplo de secundaria escuela, en donde las instrucciones se ven muy similares a la anterior. En este caso, pues en el párrafo último, en vez de familiar, se pone al alumno, ¿no? Por justamente la característica del cuestionario al ámbito escolar que corresponde, ¿sí? Y vamos entonces ahora sí a la selección de informadores. La persona que deberá ser considerada como un informante, pues deberá haber tenido un contacto directo. Este contacto de la tercera persona hacia la persona que vamos a evaluar a través de esta informante, pues deberá haber tenido un contacto frecuente, de larga duración, que obviamente esté dentro de los tiempos recientes que se están investigando, ¿sí? Y que haya tenido la oportunidad para observar las conductas, comportamientos, emociones, sentimientos que se están tratando de recolectar. No nos servirá una persona, por ejemplo, un tío, que lo ha conocido cuando estaba recién nacido y se está evaluando ahora cuando el niño tiene 6 años. Entonces, será importante que vayamos confirmando, descartando estos informantes en el caso de que fuese necesario. También es importante, he incluido aquí, que si la persona usuaria sea el autoinformante, es decir, la misma persona evaluada, o el informante familiar y cercano, o que estuviese como cuidador, o en el ámbito escolar, algún profesor, inspector u otra persona de ese ámbito educativo tuviera algún tipo de dificultad para la lectoescritura, ¿sí? Cualquiera de las dos, especialmente la lectura, eh, otra persona, la persona que estuviese evaluando o sus ayudantes, pueden leer en alta voz los ítems, ¿sí? Y esto nos indica en la página 35 del manual. Esto es sumamente importante cuando tenemos algunos de los informantes que tuviera algún nivel educativo muy bajo, tuviéramos problemas de lectoescritura porque usa lentes, no los ha traído, un tema de analfabetismo incluso, eh, o alguna otra característica, por ejemplo, personas que tuvieran alguna eh, discapacidad física que no les permitieran escribir y pues la persona que está evaluando o su ayudante pudiera ayudarle leyendo y marcando las respuestas si esto fuese necesario. Como hemos hablado, pues la selección de informadores pues podrá ser en el ámbito familiar, un padre, una madre, abuelos, tíos, hermanos, personas que fuesen adultos, padres adoptivos o cuidadores principales. En el tema escolar, pues acá tenemos ejemplos del tutor a tutor, profesor a profesor o algún personal sanitario u otro profesional que pudiera estar en ese ámbito. Y finalmente, la persona autoinforme, siempre y cuando pues esta persona usuaria muestre un funcionamiento y capacidad introspectiva necesario o suficiente para poder comprender aquellos ítems. Salvo obviamente el autoinforme de 6 a 8 años, que como hemos visto, pues tiene un formato de entrevista que ayudará a esas niñas o niños de estas edades a poder contestar con nuestra colaboración, siendo nosotros los evaluadores o la persona que está colaborando en dicha evaluación. Tenemos un cuadro acá que nos
ejemplifica lo que hemos dicho hace un momento, justamente. Y aquí tenemos las características de esa persona informadora. Y vamos a revisar de manera rápida y general la descripción de aquellas escalas del SENA, en este caso de los ejemplares dirigidos a familia y escuela, ¿sí? Guardan relación. En la mayoría de estos tenemos pues las escalas de control, inconsistencia, y aquellas características para saber si esta persona presta atención, si no está respondiendo al azar, ¿sí? Si de alguna manera los ítems que son pares, para saber si está contestando de manera consistente, es decir, de manera coherente, de manera similar, y están relacionados entre sí, se están marcando de manera eh, que puede ser similar, coherente. Vamos de la impresión negativa, ¿sí? A ver si está con una imagen pues extremadamente desfavorable, negativa, distorsionada. Si esta imagen en sus circunstancias actuales está tratando de mostrarse eh, pues muy afectada y marca con mucha frecuencia pues contestaciones de siempre o casi siempre, que es de la escala Likert extrema, más elevada, ¿no? En síntomas en donde, pues de alguna manera, esto no aparecería ni siquiera en poblaciones clínicas con la frecuencia que estuviese apareciendo en este caso, y pues el test permite detectar este patrón de respuesta con una presencia de cualidades o virtudes relevantes y prevalentes hacia lo negativo. Tenemos de impresión positiva, todo lo contrario, alguien que se está mostrando excesivamente favorable, evita reconocer la presencia de dificultades, problemas, afectaciones, ¿sí? Que cualquier persona en un ámbito de poblaciones generales pudiera encontrarse y pues esto llama la atención común, ¿no? Tendremos las escalas globales, en este caso un índice de resumen de todas las características eh, justamente que pudiera tener el SENA con puntuaciones de problemas en distintos aspectos. Y tendremos después escalas globales de problemas emocionales, específicamente de problemas conductuales, de problemas en sus funciones ejecutivas, es decir, en este caso, pues hablar de un tema de una mayor distraibilidad en la atención, eh, comportamientos inadecuados, ineficaces, eh, rigidez, respuestas automáticas y estados o respuestas emocionales que pudieran llamar la atención en la parte ejecutiva y que deberemos después revisar la posibilidad de tal vez una explicación con alguna eh, discapacidad, por ejemplo. Y índices de recursos personales, ¿sí? Todos estos pues irán mencionando aquellas características que tengan o guarden relación con las opciones que cada una de estas presenta. Tendremos ya las escalas de problemas interiorizados, el tema de depresión, ansiedad, ansiedad social, quejas somáticas. Tendremos escalas de problemas exteriorizados, aquellos problemas de atención, aquellos aspectos de hiperactividad, impulsividad que pudiera existir en la niña, niño, adolescente. Tendremos aquellos problemas de control de la ira, ¿sí? Y tendremos también otras características que ya guarden relación en el tema de la agresión. Y en algunos casos tendremos también aspectos sobre conductas desafiantes, si la edad ya nos permite revisar estas características, conductas antisociales, si es que aparecerían como tal. Algunas de estas escalas estarán únicamente en algunos ciclos de vida, especialmente en los últimos, de 12 a 18. En otros no estarán estas escalas y subescalas. Otros problemas, como el tema del consumo de sustancias, que guarda relación con alcohol y drogas,
Tendremos problemas de la conducta alimentaria, ¿sí? En algunos aspectos que guarden relación a este tema. Problemas de aprendizaje de una manera bastante general. Retrasos en el desarrollo, si es que estos pudieran existir por algún tema de inmadurez en áreas cognitivas de lingüicidad. Comportamientos inusuales, en donde esta escala guarda relación a síntomas que llaman enteramente la atención y que no se encuentran dentro de otras escalas anteriores y que pudieran ser necesarias de revisar, como algunos aspectos psicóticos, temas de gravedad en el desarrollo, que deben ser tomados en consideración y que deberán ser después, según sus puntuaciones, revisadas para ver cuál es la naturaleza de esta alteración. Escalas de vulnerabilidad, como será el tema de problemas de regulación emocional, ¿sí? Y aspectos de rigidez, ¿sí? En las características de cambios o flexibilidad conductual que pudieran existir. Encontraremos escalas de aislamiento, de dificultades de apego, en donde de alguna manera alguna alteración en estos comportamientos puedan aparecer eh, marcados pues con alguna puntuación significativa. Hablaremos también de las escalas de recursos personales, ¿sí? Como es la integración y la competencia social que la niña o niño pudiera estar teniendo. Podremos encontrar algunos componentes sobre el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? Para encontrar si hubiera temas de empatía, comprensión y expresión emocional, ¿sí? Disposición al estudio, si es que esto estuviese de alguna manera alterado en su predisposición, en su interés, en su motivación. Y aquí tenemos pues aquellos ejemplos que guardan relación con las escalas pues tanto de familia como las escalas que tienen que ver con el ámbito escolar o educativo. De la misma manera, pues revisaremos pues estas escalas ya en los ejemplares de autoinforme. Tendremos igualmente, según el ciclo de vida, pues inconsistencia, impresión negativa o impresión positiva, que lo hemos descrito hace un momento. Recordar que de 6 a 8 años, pues no tenemos estas tres escalas de control en esos ejemplares, por lo cual en este cuestionario sería importante adicionar, ya tener el autoinforme y complementar con la utilización, si esto es posible, de otro informante extra que pueda ser del ámbito familiar o del ámbito escolar que acabamos de revisar para corroborar, para poder complementar esto, recordando, por supuesto, de que el SENA, al ser un test de amplio espectro multiinforme, mientras más informantes tengamos en casos particulares o complejos, y que de estos, de cada uno de estos ejemplares que hayamos calificado, utilicemos las puntuaciones más concordantes entre los ejemplares, entendiendo que ejemplares cada uno de los informantes que pudiéramos tener. Entonces, mientras más informantes tengamos y concordemos aquellas respuestas significativas de cada uno de estos ejemplares, pues tendremos una mayor corroboración, un mayor aspecto de validez de contenido. Continuamos entonces, pues tenemos igualmente los índices globales que habíamos manifestado, ¿sí? En este caso, pues el índice global de problemas, ese resumen, y tendremos cada uno de los índices globales de problemas pues, emocionales, igual en relación a este tema de sufrimiento, índices de problemas conductuales en el tema del comportamiento disruptivo, pudiera estar en su entorno, índice de problemas de funciones ejecutivas, que lo hablamos anteriormente, los problemas contextuales, es decir, podremos nosotros conocer
el grado de malestar, insatisfacción o tensión que pudiera existir en esta persona que estamos evaluando en los principales contextos de su desarrollo, es decir, la familia, la parte escolar o con sus pares o iguales. Y tendremos este índice de recursos personales para saber eh, aquellos factores protectores, facilitadores que pudieran estar existiendo. Tendremos los problemas interiorizados que hablamos anteriormente, pues el tema de depresión, de ansiedad, ansiedad social, quejas somáticas, y tendremos justamente otros, otras escalas como sintomatología postraumática, es decir, que un episodio altamente estresante y que haya generado un trauma en la vida de esta persona, mostrará indicadores en esta escala, si esto fuese así, que pudieran denotar la amenaza a la integridad física o psicológica propia directa o de otras personas, ¿sí? Y obviamente no indica necesariamente la presencia de estrés postraumático como tal, pero sí estará indicando la presencia de ciertas manifestaciones de ansiedad extrema que son infrecuentes y que deberán examinarse con mayor profundidad para determinar si pudiera o no existir un trastorno de estrés. Tendremos una escala de obsesión-compulsión, es decir, aquellos ritos, aquellos pensamientos obsesivos, compulsivos que pudieran existir en personas que pudieran ir teniendo algunas características de un TOC. Encontraremos las escalas de problemas exteriorizados, problemas de atención, problemas en el tema de la capacidad para poder concentrarse y de mantener la atención y controlarla. Tendremos escalas de hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Que pudieran ayudarnos a entender si pudiera existir eh, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? O si esta pudiese estar como tal, como impulsividad. Y tendremos escalas de problemas de control de la ira para saber si estas características pudieran ser de tipo agresivas, impulsivas, y la sensación de la pérdida del control en los sentimientos de ira o enfado, y si es que estos se pueden o no regular o expresar adecuadamente. Problemas de conducta que pudieran estar generándose en aspectos, por ejemplo, de agresiones interpersonales, ¿sí? Desobediencia, desafíos en los padres, ruptura de normas en el hogar, ¿sí? U otros que pudieran existir como problemáticas conductuales o agresivas en el entorno. Tendremos aquellas características de agresión, ¿sí? Ya verbales o físicas que pudieran amenazar con el dañar hacia otros, baja empatía, ¿sí? Y otras circunstancias de gravedad o de crueldad hacia los demás. Podemos encontrar también en algunas escalas de un ciclo vital más elevado por su edad, pues temas de conductas desafiantes, ¿sí? Oposicionistas hacia la autoridad, y estos puedan ser hacia el tema familiar o escolar, ¿sí? Y la desobediencia, las actitudes problemáticas e incluso hostiles. Podemos encontrar en algunas ocasiones conductas antisociales también, es decir, comportamientos que van contrarios a los derechos básicos de los demás, en las normas de convivencia que tenemos todos, y obviamente dificultando la adaptación y socialización y violando pues estas características que pudieran generar incluso en una ilegalidad. Otros problemas tendremos como escalas el consumo de sustancias, alcohol o drogas, como habíamos indicado, tanto de manera directa como indirecta, características de esquizotipia, es decir, evalúa la vulnerabilidad o predisposición a desarrollar algún problema en la alteración de las
funciones mentales superiores, direccionado tal vez hacia los trastornos psicóticos, y que estos pues habrán que evaluar con mayor profundidad según los tipos de síntomas que pudieran aparecer. Problemas en la conducta alimentaria, es decir, insatisfacción corporal, malestar o rechazo del propio cuerpo, y otras conductas anómalas que tengan que ver con la delgadez, el peso y la alimentación en general como tal. Estas pudieran ser conductas compensatorias o atracones. Hablaremos en los problemas contextuales, pues de problemas en la parte familiar, alguna tensión, incomprensión, falta de apoyo de las personas que estuviesen alrededor en este ámbito más de hogar o de las personas con quienes convivimos, ¿sí? Y que esta niño o adolescente pudieran estar sintiendo. Problemas con la escuela, con la institución, con el instituto, el colegio y la unidad educativa o académica, existiendo tal vez algún aspecto de actitud negativa hacia pues algunas de estas personas o hacia la institución como tal, una insatisfacción, un malestar o incomodidad como tal al centro educativo. También podemos encontrar problemas con los pares, con los compañeros de la institución como tal, algo que estuviese pasando con ellos y que pues nos estuviese indicando tal vez aspectos de aislamiento social, de agresiones directas o indirectas por parte de estas personas que pudieran ser indicadores de un posible acoso escolar. En las escalas de vulnerabilidad, pues tendremos pues el tema de problemas de regulación emocional, la habilidad emocional, las dificultades o los cambios bruscos o oscilaciones en el estado de ánimo, en el trayecto del día a día de esta niña adolescente, para saber cómo está ese estado de ánimo. La búsqueda de sensaciones que pudieran generar algún tema de riesgo o peligro tanto en la seguridad de la persona como en el comprometimiento de su salud de alguna manera y que pudiera generar la aparición de problemas de tipo exteriorizado. Hablaremos también escalas de recursos personales, como el tema de la autoestima, la integración y competencia social y la conciencia incluso de los problemas propios que pudieran estar atravesando, ¿sí? Y en los cambios personales a nivel psicológico, emocional que pudieran estar atravesando. Tenemos entonces, como hicimos anteriormente, pues los ejemplos de cada uno de los instrumentos que tenemos en los cuestionarios para el autoinforme como tal.